Era viernes. Solo me tomé una. Bueno, más. Ya había manejado así. Total, no pasa nada. Hasta que pasa. Súbele a la seguridad, bájale al riesgo, ponte a salvo. Gobierno de México. Hola, soy Darío Flota Ocampo, secretario de Fomento Turístico de Yucatán. Y yo, David Escalante, director del Fideicomiso Público para el Desarrollo del Turismo Reuniones en Yucatán. Queremos invitarlos a visitarnos en la 37ª edición del Congreso Internacional de Medicina de Urgencias y Reanimación, que se realizará del 17 al 20 de febrero del próximo año 2026, aquí en el Centro Internacional de Congresos de Yucatán. Los esperamos. Yucatán y sus sublimes fuentes de agua, sagrado elemento de los mayas de ayer y de hoy y de siempre. Yucatán y sus pueblos tan parecidos, pero no iguales. Cada aroma, cada sabor y cada color se perciben de manera singular. Yucatán y nuestra calidad humana en cada rincón del estado. Yucatán y sus sitios arqueológicos, centinelas del tiempo y testigos de la grandeza de la civilización maya. Yucatán y sus verdes brillantes de la selva baja y de su planicie, de sus amarillos deslumbrantes de los atardeceres de su costa, y sus noches mágicas y estrelladas. Yucatán y Mérida, la ciudad blanca, su capital, que es multidiversa, que nunca ha dejado de ser cosmopolita y que en cada calle se amalgama pasado, presente y futuro. Yucatán, la tierra del Mayab, la de los escogidos, la tierra donde sonreímos y nos damos todo por los demás. En esta tierra expresamos nuestra empatía con un saludo sagrado, Inlakech, que significa yo soy otro tú, al que se contesta Halaken, que significa tú eres otro yo. Manifestando así la conexión que existe entre cada uno de nosotros. Hagamos que las cosas sucedan en la Sociedad Colimense de Medicina de Emergencia, capítulo Colima. Hagamos que las cosas sucedan en el capítulo Nayarit. Hagamos que las cosas sucedan en la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencia.
Hola, buenas noches. Gracias por estar con nosotros nuevamente aquí en las sesiones académicas de la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias. Me presento con ustedes, soy el doctor Santos Ramírez Medina, soy coordinador del Comité de Avales Académicos de esta generación actual, la cual va a presidir el doctor Gustavo López Orozco, junto con la doctora Silvia Uribe Moya, que es la coordinadora del Comité de Educación. De antemano, les agradecemos por estar nuevamente con nosotros. Les damos un fuerte y caluroso abrazo por parte de todos los miembros del Comité Directivo de la Sociedad Mexicana, deseando que este año sea de gran provecho para ustedes, lleno de sueños, lleno de proyectos y lleno de éxitos. De todo corazón y de toda la mesa directiva, reciban un fuerte y un caluroso abrazo. En esta ocasión vamos a presentar al doctor Cristian Enrique Saldaña Ortega, que nos va a dar una charla bastante interesante sobre algunas condiciones específicas sobre la ventilación mecánica no invasiva. Esta técnica de soporte respiratorio que aplica de cierta forma una presión positiva a la vía aérea a través de ciertas interfaces, como las mascarillas, tratando de evitar el uso de tubos endotraqueales o algunos otros procesos más invasivos, como son las traqueostomías. Existen diversas modalidades de esta misma y algunas consideraciones muy particulares sobre su uso, cómo usarlo, cómo iniciarlo, en quién usarlo, indicaciones muy particulares, para lo cual el doctor Cristian hoy va a estar con nosotros para apoyarnos en muchos de estos conocimientos y solucionar muchas de las dudas que probablemente tengamos en este proceso. El doctor Cristian es médico especialista en urgencias, egresado del Hospital General Regional número 1 en IMSS en Chihuahua. Tiene una subespecialidad en cuidados intensivos del paciente adulto, también realizada en el Hospital Central en Chihuahua, y actualmente trabaja en la unidad de cuidados intensivos del Hospital General de Zona número 11 en Delicias, Chihuahua. Entonces, sin más preámbulo, agradecemos, doctor Cristian, y lo escuchamos. La ventilación mecánica no invasiva se ha rodeado a través del tiempo en el área de urgencias de una mala fama porque la vemos como una terapéutica que no sirve, y eso no es secundario a que tenga una mala evidencia o que realmente no funcione, sino que hacemos una mala selección de pacientes, lo seleccionamos demasiado tarde o lo metemos en enfermedades que tal vez no deberían, o no contamos con los insumos necesarios. Por lo tanto, el día de hoy voy a platicar acerca de los mitos sobre la ventilación mecánica no invasiva. Mi nombre es Cristian Saldaña, soy especialista en urgencias y subespecialista en terapia intensiva. Espero que la plática te sea amena y te lleves alguno que otro tip para tu práctica clínica de día a día. Dentro de los distintos temas que vamos a estar viendo es si funciona o no funciona, qué es realmente, qué mascarilla uso, el BiPAP, el B-Level es lo mismo, es igual, cuál mascarilla debo utilizar. Entonces, espero que te sea amena y te puedas llevar alguno que otro punto a favor para la hora que puedas o plantees utilizar este tipo de ventilación. Empezando por definirla, a fin de cuentas, la ventilación mecánica no invasiva, como su nombre lo dice, es aquel procedimiento en el que vamos a ofertar un aporte de oxígeno junto con un soporte ventilatorio de ayuda sin invadir la vía aérea. Por lo tanto, prácticamente lo vamos a encontrar como múltiples formas de mascarillas que van a abordar la nariz y boca, prácticamente todo el rostro del paciente, para brindarle, mediante el esfuerzo y una presión soporte, ayuda para respirar, y a fin de cuentas una terapia de oxígeno, porque es cuando brincamos ya normalmente de las puntas de la mascarilla no reservorio, mascarilla reservorio, cánulas de alto flujo. Probablemente esto ya es cuando pasamos todas esas fases, y a fin de cuentas la finalidad de lo que quiere este tipo de terapéuticas llegar es disminuir el trabajo respiratorio. ¿Cómo? Pues ofertándole una presión soporte que disminuya el trabajo que va a hacer este paciente para respirar, mejorar la ventilación alveolar, a crear una ferulización dentro del bronquiolo terminal y el alveolo mediante el CPAP, que ya veremos la diferencia con el PIP, y mejorar la hipercapnia, que a fin de cuentas va a disminuir aumentando el volumen minuto, ya sea aumentando la frecuencia respiratoria o aumentando el volumen tidal. Un pequeño repaso de por qué respiramos de la forma en la que respiramos. Realmente la finalidad
es mantener una buena oxigenación a nivel de los tejidos generales. Sin embargo, nuestros centros reguladores de la respiración que se encuentran a nivel de la médula se ven afectados principalmente por niveles altos de CO2, es decir, es más fácil que tú modifiques tu frecuencia respiratoria o tu patrón respiratorio en base a cambios en el CO2 o en base a cambios dentro del pH que detecta por difusión tu líquido cefalorraquídeo para aumentar tu volumen minuto o para disminuirlo. Todos ese tipo de centros pues ya sabes que se encuentran en diferentes puntos, ya sea dentro de la parte dorsal o ventral del bulbo raquídeo. Efectos involuntarios que pueden modificar la frecuencia respiratoria de un paciente, pues nerviosos, un paciente con estado de agitación pues va a llegar con taquipnea, efectos químicos, por ejemplo, una intoxicación por opioides que puedan disminuir el drive respiratorio, paciente con fiebre o hipotermia, un estado de emoción muy alterado, presiones muy bajas o muy altas, o a fin de cuentas incluso el temblor generalizado. Por lo tanto, todo este tipo de factores van a modificar nuestro patrón respiratorio y por ende pueden modificar tanto el CO2 como el O2. Y recordando que la expiración a fin de cuentas es un proceso activo que lleva a la activación sobre todo de los eventos o de los puntos ventrales, de los músculos intercostales, del diafragma a fin de cuentas para inspirar, y el proceso de expiración es un proceso pasivo donde se detecta la sobredistensión y simplemente se deja de estimular y se procede a expirar de manera pasiva. Esto va a ser importante recordarlo, sobre todo cuando empezamos a ver las curvas y detectemos que el verdadero daño del paciente que se ventila, sobre todo buscando disminuir el CO2, no va a ser tanto el CO2 por sí mismo, sino la sobredistensión mediante el atrapamiento aéreo. Entonces, estos centros van a reaccionar, al igual que los que se encuentran dentro de las carótidas, a una presión arterial menor a 60 milímetros de mercurio o una presión de CO2 mayor a 45 milímetros de mercurio. La primera pregunta que vamos a contestar es si el CO2 es el verdadero enemigo, y esto es porque es muy común que tengamos pacientes con EPOC, por ejemplo, que les hacemos una gasometría a veces malamente de rutina y detectamos un CO2 de 65, y a veces queremos ser muy estrictos con los pacientes y llevarlos a una normocapnia a todos. Detectamos que este paciente tiene una hipercapnia y buscamos llevarlo a normalizarlo, y a fin de cuentas ese paciente simplemente iba por otro tipo de patología o iba pasando por ahí y buscamos mediante maniobras invasivas disminuir ese CO2 cuando realmente lo deberíamos de preguntarnos si ese CO2 está impactando o no de manera gradual, sobre todo en el pH y en la clínica y en el patrón respiratorio que está teniendo nuestro paciente. Por lo tanto, recordar que tenemos mecanismos de adaptación bioquímicos hacia ese aumento de CO2 crónico, es decir, tienes un paciente con EPOC que ha sido fumador toda su vida y que ha regulado mediante la anhidrasa carbónica los parches de pH, como pues generando a fin de cuentas bicarbonato más alto de lo normal. Son pacientes que sí llegan con CO2 de 60, 65, 70, 80, pero a fin de cuentas su drive respiratorio se mantiene porque no produce acidificación en la sangre secundario a que ya hubo una producción compensatoria de bicarbonato que a fin de cuentas está tratando de compensar ese pH y no produce ese aumento de drive respiratorio que debería de producir un aumento en agudo del CO2. Por lo tanto, el pH acidifica porque aumenta el CO2, el volumen minuto compensa, en lo que el riñón hace su chamba, produce bicarbonato, la anhidrasa carbónica actúa generando bicarbonato, se normaliza el pH y esto pues disminuye el reflejo central y estos pacientes pueden andar caminando por la vida con un CO2 alto sin que intervenga de ninguna manera sobre su pH o su clínica. Donde sí intercede y donde genera un cambio el CO2, tanto en hipercapnia como en hipocapnia, sobre todo en los eventos agudos. Aquí es donde el CO2 se vuelve muy vasoreactivo, ya que es 20 veces más difundible que el oxígeno y aquí sí puede impactar. Es decir, un paciente que no tenía ese tipo de tapón en cuanto al bicarbonato y tiempo para que ese riñón funcionara y le diera oportunidad de estabilizar el pH, va a llevar a fin de cuentas a que ese aumento del CO2 proponga
una vasodilatación dentro de los capilares, o caso contrario, ese CO2 se barra y produzca hipocapnia. Esto sobre todo impactando directamente sobre todo en pacientes neurocríticos, en los que buscamos a fin de cuentas unos valores de CO2 normales para evitar este tipo de movimientos. O si tenemos elevaciones en agudo, pudiéramos tener un paciente que se comporte como un choque vasodilatado cuando realmente es el CO2 el responsable. Muy raro observar esto en pacientes que son crónicos, en el que tienen retención crónica de dióxido de carbono. Claro que los valores normales, tanto de la presión arterial de oxígeno como la presión arterial de CO2, van a variar dependiendo de dónde yo me encuentre. No es lo mismo estar en la Ciudad de México, donde es menos la presión atmosférica, que estar en Mazatlán, donde estamos a nivel del mar y la presión atmosférica es mayor. A pesar de que ambos, si te fijas, están a un 21% de FiO2 al aire ambiente, se ve reflejada una presión de oxígeno diferente, y esto es nada más porque la presión barométrica es distinta, y si la presión de oxígeno es diferente, también lo es la presión de dióxido de carbono. Por lo tanto, conocer los valores normales de 60 a 100 pues realmente solamente aplica a nivel del mar, al igual que los niveles de normocapnia de 35 a 45, y yo debería adaptarme en base a buscar, por ejemplo, en dónde me encuentro yo, dónde está mi altura, si mi paciente tiene una exposición aguda o está aclimatado, cuál es mi presión arterial de oxígeno y cuál es mi presión arterial de CO2 esperada, y en base a eso hacer un manejo más fino en cuanto a las normalizaciones o las metas que busco de oxigenación o de dióxido de carbono. Entonces, si acabamos de platicar que los niveles de CO2 altos no necesariamente hablan de una corrección en agudo, cuando sí debo de hacer cierto tipo de intervenciones para modificar este CO2. Bueno, hay muchos estudios que han platicado y se han planteado esta pregunta y han llegado a la conclusión que el CO2 se debe de modificar cuando es el principal responsable, sobre todo, de que el pH disminuya por debajo de 7.3. Hay unos que dicen por debajo de 7.25, entonces 7.32, 7.34. El CO2 podemos dejarlo ahí sin hacer otro tipo de terapéutica que vayan a impactar. Obviamente en este tipo de escenarios, en la acidosis respiratoria pura, el bicarbonato pues no tiene nada que hacer, porque lo único que va a provocar es llevar a la formación de más bicarbonato a través del ácido carbónico, que se desglosa en agua y hidrogeniones y bicarbonato. Entonces, cuando influye o cuando conviene modificar el CO2 de un paciente, solamente cuando impacte y sea responsable de la modificación del pH. Presiones arteriales de CO2 iguales o mayores de 60 pueden no impactar, sin embargo, pues claramente mayores de 60 milímetros de mercurio obviamente se ha relacionado a una mayor mortalidad. Sin embargo, tomar mucho en cuenta que, sobre todo cuando tengo un paciente que ya está fuera de ventilación mecánica invasiva y que está en invasiva, y busco disminuir los niveles de CO2, el problema al que me voy a enfrentar al tratar de hacer esto es aumentar el volumen minuto, lo cual puede llevar a peores consecuencias que dejar al paciente con retención de CO2, es decir, una hipercapnia permisiva. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas pudiera tomarse el CO2 como un lactato del pulmón, pero lo que lleva realmente, lo que es correlaciona a una alta mortalidad, no es tanto los niveles elevados del CO2, sino la terapéutica que hace el médico, sobre todo al tratar de disminuirlo, generando un aumento del atrapamiento aéreo, y esto es a fin de cuentas lo que aumenta la mortalidad, porque este atrapamiento aéreo, mediante por ejemplo la curva de flujo donde no alcanza a salir el aire, lleva a hiperinsuflar el pulmón, lo que invariablemente va a generar cambios hemodinámicos, sobre todo como vamos a ver más adelante sobre el ventrículo derecho. Por lo tanto, hablar de en qué pacientes sí y en qué pacientes no es donde entra sobre todo el manejo fino de la ventilación invasiva en la selección de los pacientes, y una vez que hemos seleccionado a estos pacientes, valorar si no estoy en un episodio muy prolongado de la enfermedad en la que la ventilación no invasiva probablemente tenga más efectos deleterios que favorables. Es decir, no me sirve de nada agarrar a un paciente bien seleccionado por la enfermedad, por ejemplo en EPOC, si este paciente ya llegó muy deteriorado y lo que este paciente necesita más bien es un manejo avanzado de la vía aérea. Por lo tanto, la ventilación no invasiva tiene un grado de evidencia muy alto en ciertas enfermedades, pero sobre todo en esas enfermedades agarradas de manera precoz, ya que esto
los que saben de ventilación mencionan que no debe retrasar nunca el manejo avanzado de vía aérea, porque ahí sí es donde puede aumentar la mortalidad. ¿Qué características tienen las enfermedades que rodean un buen grado de evidencia que soportan al paciente de manera parcial? Es decir, son enfermedades que yo alcanzo a estabilizar, a mejorar o incluso a resolver en menos de 36 o 72 horas. Y vas a ver en el cuadro de las enfermedades que te voy a mostrar, donde la evidencia empieza a ser menor, que son enfermedades en las que el tiempo de resolución suele tomar más de 72 horas, suelen tomar 5, 7, 10 o 21 días. No significa que no se pueda utilizar, significa que pues el grado de resolución prolongada pues va a llevar a que mi grado de evidencia de la ventilación invasiva pues disminuya, y esto pues obviamente va a depender mucho del paciente. Y algo primordial que se debe tomar en cuenta una vez que yo seleccione el paciente es preguntarme si el paciente tolera o no, porque a fin de cuentas el ventilador lo que va a hacer es suministrar oxígeno y una presión de soporte. Es decir, a fin de cuentas hay que explicarle al paciente que va a sentir como si sacara la cabeza del automóvil a alta velocidad, porque va a sentir que un aire se dirige directamente hacia su nariz y boca, o completamente toda la cara de manera continua o de manera intermitente. Y esto a fin de cuentas llega a generar un sentido de disconfort por parte del paciente, y una de las contraindicaciones para detenerlo es que el paciente no lo tolere, porque esto a fin de cuentas ni va a servir para el paciente ni tampoco a nosotros nos va a servir para valorar si está funcionando de manera objetiva o no. Por lo tanto, ¿qué tipo de enfermedades sirven aparte del tiempo? Enfermedades en los que yo quiera ferulizar el alveolo, en los que el alveolo, su calibre haya sido disminuido, y una presión continua mediante el PIP, que ahorita vamos a ver la diferencia con el CPAP, que es meramente teórico, me puede o no funcionar. Por ejemplo, aquí en el contexto de edema agudo pulmonar, en el que el intersticio se ve aumentado de grosor, la presión mediante el CPAP me va a ayudar de esta manera. Este es un paciente en el que yo tengo 0 de PIP, y esto estamos simulando como si fuera el alveolo. Cada vez que yo ventilo, el alveolo se colapsa, y cuando yo coloco 5 de PIP, el alveolo se mantiene abierto, y esto obviamente mejora porque la distensibilidad del alveolo permite que la difusión del oxígeno pase del alveolo al capilar, y asimismo de manera inversa el dióxido de carbono pase del capilar al alveolo. Por lo tanto, repitiendo el video, esto es lo que está sucediendo en un alveolo que está colapsado por la enfermedad que tú quieras. Cuando yo le coloco 5 de PIP o 5 de PIP de CPAP cuando está en espontáneo, lo que provoca a fin de cuentas es una ferulización de la vía aérea, o sea, mantengo ese alveolo y ese bronquiolo abierto. ¿Qué enfermedades por lo tanto se van a beneficiar de esto? El EPOC, porque a fin de cuentas tú conoces que el EPOC, sobre todo el agudizado, empieza a tener una retención aguda de CO2 porque es incapaz de exhalar. Ese paciente cada vez que inspira empieza a insuflarse cada vez más y necesita apoyo para sacar ese aire. Por lo tanto, la vía aérea se ve disminuida. Tú le pones el CPAP y lo que buscas es abrir o mantenerlo abierta para que el aire entre y sobre todo salga con mayor facilidad, aumentando el volumen minuto y disminuyendo los niveles de CO2. Edema agudo pulmonar, para disminuir este espacio del intersticio que te comento, sobre todo en el edema agudo pulmonar de etiología hidrostática por una insuficiencia cardíaca, por ejemplo, que es donde más tiene evidencia. En Winning, por ejemplo, pacientes que voy a quitar del ventilador, pues lo pasas tú prácticamente a un mismo modo, que como si lo fueras a poner en un invasivo, lo pones en CPAP, presión soporte. En síndrome de apnea y hipopnea del sueño, a fin de cuentas, esto es un CPAP continuo, puedes o no colocarle oxígeno, la mayoría son nada más nasales y van a permitir que sobre todo la cavidad retrofaringea evite que se colapse con la pared posterior de la lengua, y esto evita que se obstruya la vía aérea y mejora mucho la calidad del sueño, y esos episodios de hipoxia que pasan durante el sueño profundo de los pacientes, que es cuando el paciente ronca y se despierta, pues dejen de suceder. Y en pacientes con falla respiratoria hipóxica selectiva pudiera funcionar dependiendo del tipo de paciente que tengas, de la capacitación que tenga tu personal de enfermería, de las comorbilidades que tenga el paciente. Por ejemplo, cuando tuvimos la pandemia por influenza, en una neumonía severa, en una SR de otra etiología, pudiera funcionarnos en pacientes muy seleccionados y en el que pues yo esté prácticamente pegado a él para ver si funciona o no y no retrasar el manejo de la vía aérea.
Aquí prácticamente se enumeran las evidencias en las que se encuentra la ventilación no invasiva. Si te fijas, los que están en verde es donde apoyan la evidencia, que es sobre todo en edema pulmonar de etiología cardiogénica, en pacientes con obesidad, en pacientes con EPOC, en falla respiratoria hipóxica, sobre todo de mediana a moderada, y donde empieza a perder es en aquellos que esto empieza a hacerse cada vez más severo. Por lo tanto, mejores niveles de evidencia: obesidad, SAOS, EPOC, edema agudo pulmonar en pacientes con COVID-19. Y eso se lo han preguntado, por ejemplo, en escenarios cuando fue la pandemia de COVID-19, y estudios como el Recovery, por ejemplo, demostraron que pacientes que se sometían a ventilación no invasiva tenían hasta un 30 y tantos % de probabilidad de disminuir su riesgo de necesidad de intubación orotraqueal. Por lo tanto, esto va a ser muy individualizado, va a depender mucho de tu centro, como te decía, de la capacitación que tenga tu equipo, y sobre todo las comorbilidades, el tiempo de evolución y la buena respuesta que tenga o no tu paciente, sobre todo la resolución etiológica que llevó a esa falla respiratoria hipóxica de manera inicial. La relación corazón-pulmón, para no meterme mucho en esto, a fin de cuentas es la relación que va a tener el poner una presión positiva y cambiarlo de una presión negativa natural de inspiración al pulmón, y que a fin de cuentas produce efectos hemodinámicos, siendo esta, cuando es positiva, una mayor expansión, y cuando es negativa, un mayor grado de colapso. Esto tiene que ver porque a fin de cuentas la caja torácica está íntimamente relacionada a los pulmones con el corazón por los cambios de presiones. Y esto pues le puedes tomar captura de pantalla para detectar y analizar los cambios tanto en la precarga como poscarga que va a sufrir el ventrículo izquierdo y derecho ante este cambio de presiones. Pero sobre todo quisiera yo concluir, sin no meterme mucho en detalles, en qué sucede sobre todo en pacientes con falla cardíaca previa. En aquellos pacientes que tienen una falla cardíaca previa pero con una FEBI arriba de 35-45%, este aumento de la presión intratorácica al oprimir literalmente el ventrículo izquierdo pudieran llegar a mejorar la capacidad de eyección del ventrículo izquierdo. Caso contrario, cuando esta FEBI está muy reducida, cualquier tipo de cambio de presión que realices de manera intratorácica con la ventilación invasiva o invasiva va a generar cambios hemodinámicos tanto en el ventrículo izquierdo, sobre todo, como en el ventrículo derecho. Ahora, esto parece muy inocuo, pero realmente es bastante peligroso, sobre todo tomando en cuenta el ventrículo derecho. Si tú ves, la presión sistólica del ventrículo derecho alcanza 20 a 30 milímetros de mercurio, muy por debajo de lo que alcanza el ventrículo izquierdo, que es de 110, 130 milímetros de mercurio en sistólica. Por lo tanto, todo lo que tú hagas dentro de la cavidad torácica que sobrepase una presión por encima de 20 milímetros de mercurio va a empezar a competir contra la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, y eso tú lo ves en el ventilador. Empiezas a generar presiones pico, presiones de driving pressure muchísimo más altas, de 15 o 20, y va a impactar directamente sobre el llenado del ventrículo derecho, y esto va a impactar sí o sí sobre todo en la precarga que vas a generar a nivel sistémico. Por lo tanto, tener mucho cuidado con las presiones del ventilador, sobre todo en contexto de paciente con falla cardíaca, sobre todo del lado derecho. Contraindicaciones para no utilizar la ventilación mecánica no invasiva: pues la inestabilidad hemodinámica es una muy franca, secundaria a que todos los cambios dentro de la cavidad torácica que yo realice van a impactar, ya sea tanto el ventrículo izquierdo como el ventrículo derecho, incluida por las arritmias, porque va a disminuir el volumen de llenado telediastólico de ambas cavidades, dependiendo de la fracción de eyección que tenga cada una. Un estado neurológico alterado, porque pues a fin de cuentas tú estás metiendo aire de manera indiscriminada, tanto a vía aérea como vía aérea digestiva. Entonces, un estado neurológico alterado en un paciente que maneja mal sus secreciones, pues puede aumentar el riesgo de broncoaspiraciones. El riesgo de broncoaspiración en un paciente que tengas una cavidad llena, una distensión abdominal, meterlo a ese tipo de presiones, pues solamente va a provocar que se rompa el esfínter esofágico inferior, metas aire al estómago, y esto a fin de cuentas lo único que va a provocar es que vomite el paciente y lo hagas ahora sí con la necesidad de manejo de vía aérea avanzada. Una cirugía gastroesofágica reciente, y aquí enumerado las contraindicaciones absolutas y relativas de manejar este tipo de mascarillas. Y pues aquí llama mucho la atención que el paciente no acepte
el tratamiento, o que se siente incómodo con la mascarilla, o que se siente incómodo con la presión, es una de las mayores alarmas que tenemos para detener la estrategia y continuar con lo que sigue. ¿Qué mascarilla utilizo? Las guías dicen que debe de cubrir preferentemente, dependiendo de tu mascarilla, todo el área del borde de la nariz, boca y mentón, sin dejar fugas, aceptando aproximadamente un 20 o un 30% o muchísimo menos de fugas, porque esto lo que va a provocar es que la presión que tú le ofertes se va a perder a través de las fugas. Esto, en un mundo ideal, debería de medirse antes de ponerle la mascarilla al paciente y en base a eso elegir el tamaño. Lo que pasa es que a veces los que trabajamos en instituciones públicas no tenemos para elegir, sino más bien trabajamos con lo que tenemos, y esto nos lleva a los siguientes escenarios. Por ejemplo, es muy común que tú tengas este tipo de mascarillas de CPAP que no están diseñadas para conectarlas a un ventilador. ¿Por qué? Porque estas mascarillas de CPAP solamente tienen un unicircuito. Tú normalmente los circuitos de ventilación mecánica tienen dos circuitos, uno inspiratorio y otro expiratorio, o sea, a fin de cuentas, uno que va a meter el aire y otro que va a permitir que el paciente exhale. Pero este tipo de mascarillas a veces crea un poco de confusión porque tiene una válvula a nivel de la mascarilla, y esto a fin de cuentas está hecho porque están diseñadas para una tubulatura única para permitir que el paciente exhale, es decir, en la tubulatura única entraría el aire y cuando el paciente quiere exhalar, la válvula termina siendo como una válvula de escape para permitir que escape. ¿Qué pasa cuando yo conecto este tipo de tubos a este tipo de mascarillas? Pues que va a generar fuga, porque este tubo de expiración no va a detectar que el paciente está expirando, porque el paciente va a terminar sacando el aire por aquí. Entonces, tomarlo mucho en cuenta a la hora de utilizar este tipo de mascarillas, que si tienen esta válvula expiratoria y yo tengo doble tubulatura, tengo que tomar la decisión de manejarlo como una mascarilla de CPAP, obstruyendo esta válvula y permitiendo que la válvula de expiración funcione, o desconectando la válvula de expiración y solamente conectando la válvula de inspiración al paciente. Entonces, solamente en teoría debería tener una línea de escape y una línea de entrada. ¿Qué hago si no tengo a mi disposición este tipo de mascarillas? La mascarilla, que esto muy probablemente cualquier carrito rojo lo tenga, que es la que normalmente conectamos el ambú, se puede utilizar mediante una tubulatura bidireccional. Es decir, tú pones, por ejemplo, hay gente que utiliza guantes, hay gente que utiliza este tipo de fijaciones que son las que usamos a veces para los tubos orotraqueales. Se hacen dos nudos, como puedes ver, uno inferior, uno superior. Uno va a la parte por encima de las cejas, otro va por debajo de la mandíbula, y a fin de cuentas tiene que quedar algo parecido a esto. Y si te fijas en la tubulatura de este paciente, es una tubulatura bidireccional, es decir, a pesar de que la mascarilla está sellada, le va a permitir al paciente exhalar porque tiene la válvula expiratoria. Entonces, a fin de cuentas, esto lo podríamos utilizar en un escenario de bajos recursos, como por ejemplo a veces nos toca trabajar en hospitales públicos en los que no tenemos este tipo de mascarillas individuales que deberían de ser exclusivamente para CPAP, que tienen sus amarres especiales. Diferentes tipos de mascarilla ofrecen diferentes tipos de ventajas y desventajas. Prácticamente utilizar la que tengas a la mano. Las nasales principalmente se utilizan de manera casera, son para permitir sobre todo tratar enfermedades como el SARS, y ya las que empiezan a ser sobre todo de oro, que cubren tanto nariz y boca, son sobre todo de tratamiento médico en agudo para las enfermedades que ya platicamos. ¿Cuál mascarilla escojo en caso de que tuviera muchas que elegir? Si es mejor la que cubre completamente la cara, la full face, que solamente sean nariz y boca. A fin de cuentas, la que genere menos cantidad de fuga y la que permita un mayor confort por parte del paciente va a ser la mejor para elegir en ese escenario. A la hora de programar el CPAP, yo ya llevo las enfermedades. Yo ya detecté que mi paciente, por ejemplo, tiene un edema agudo pulmonar, tiene muy pocas horas de evolución. Le expliqué al paciente el procedimiento, el paciente le pongo la máscara, ya me fijé que no tiene fugas. Ahora lo que sigue es programar de manera inicial el ventilador, y uno de los primeros botones que vas a programar es el FiO2.
¿Cuánto FiO2 le voy a dar a mi paciente? El que necesite para llegar a la meta. Tú sabes que a fin de cuentas en enfoque exacerbado no me pide una meta tan alta según las últimas guías de GOL para oxigenar. Con que yo lo lleve a 86, 88, 90% de saturación es más que suficiente. En pacientes con SDRA 88, 92, pacientes con falla cardíaca aguda arriba de 90, 92% es un buen target. Entonces, la forma correcta de titular el oxígeno es generando la mínima saturación meta deseada. Y esto es secundario a que si yo oxigeno al paciente de más, puedo generar vasoconstricción, estrés oxidativo por la formación de eros, generar apoptosis o generar daño pulmonar directo. Y caso contrario, si me voy al otro extremo, si yo lo llevo a una hipoxia sostenida y no inicio ningún tipo de terapia, pues genera hipertensión pulmonar, una respuesta adrenérgica con taquicardia, hipertensión, diaforesis y pues a fin de cuentas a una hipoxia tisular. Entonces, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre, un FiO2 justo, el necesario para llegar a una meta. Es lo mismo CPAP que PIP. Tú te vas a fijar que cuando vas a programar los parámetros de ventilación de no invasiva, lo vas a encontrar como una BNI o te va a marcar No Invasive Ventilation y te va a poner a programar PIP en vez de CPAP, y a veces esto crea un tipo de confusión y no es más que teórico. El CPAP nació sobre todo en pacientes pediátricos en los que se mantenía una presión continua y no se ofertaba el valor teórico del PIP, pero a fin de cuentas, en términos muy prácticos, tú sabes que el CPAP pues es un acrónimo igual que el PIP de una presión continua positiva a través de la vía aérea, que es lo que utilizan los pacientes, por ejemplo, del SAOS, que es solamente nasal, y un PIP, que es un valor prácticamente teórico, que es mantener una presión al final de la expiración para que ese alveolo, como en el video te mostraba, no se colapse. O sea, al mantener una presión al final de la expiración, tú evitas que el alveolo se colapse y lo mantienes abierto. A fin de cuentas, en valores prácticos va a resultar lo mismo, porque cuando tú quieras programar un CPAP te va a pedir que programes PIP. Entonces es lo mismo, ¿sí? Si te preguntan, la diferencia es exclusivamente teórica y dependiendo del aparato que estés utilizando. Por ejemplo, hay unos que mencionan que si estás utilizando ventilación no invasiva le llames CPAP, y si estás utilizando ventilación invasiva le llames PIP, pero a fin de cuentas en el ventilador te va a aparecer como el mismo botón. Entonces es lo mismo. Y lo que busco a fin de cuentas mediante ambas terapéuticas es mantener una férula neumática. Si tú ves aquí en una gráfica de presión en centímetros de agua y el tiempo, cuando yo genero, por ejemplo, o programo 5 de PIP, viene la presión inspiratoria, y cuando va al paciente a expirar, evito que esta presión caiga a cero, manteniendo una línea basal que es el PIP. Y si yo lo comparo con una gráfica de CPAP, es exactamente lo mismo. Lo que busco es mantener esos mismos 5 centímetros de agua de manera continua en la vía aérea para que al momento de que el paciente expire no choque con 0 y choque con 5 o lo que sea que yo le vaya a programar. Entonces, si te fijas, prácticamente el PIP y el CPAP se ven igual y vas a terminar programando PIP cuando quieras programar este CPAP, porque lo que busco es mantener esa línea a la cual no quiero que el paciente llegue a 0. BiPAP, B-Level o CPAP, presión soporte, va a depender mucho del ventilador en el que te encuentres, y esto es porque la taxonomía o los modos de ventilación cambian mucho dependiendo de la marca del ventilador que estés utilizando. Por ejemplo, tú solamente vas a encontrar el modo BiPAP, que es el B-Level Positive Airway Pressure, en este tipo de ventiladores, que es Philips Respironics, porque solamente estos ventiladores tienen patentado este nombre, y a fin de cuentas, de manera muy sencilla, cada fabricante busca establecer su modo ventilatorio para venderte el ventilador como único. Es decir, Philips Respironics te vende el BiPAP como que es un modo diferente, como que es un modo mejor, cuando a fin de cuentas lo vas a ver, te lo voy a mostrar. Lo que vas a programar a fin de cuentas es una presión continua, una presión de soporte y FiO2, pero te lo venden con otro nombre. Diferencias que encuentro en el BiPAP es que en el BiPAP a la presión soporte o a la presión de apoyo que le voy a dar en cada respiración al paciente, yo le llamo IPAP, que es presión inspiratoria. Entonces, si yo programo
12 de presión soporte, en BiPAP tengo que programar 12 de presión inspiratoria o de IPAP. Al momento de que la presión va a caer, si yo quiero que no llegue a 0, programo 5 de CPAP, y si estoy en BiPAP voy a terminar programando una presión expiratoria o un EPAP de 5. A fin de cuentas son diferentes nombres, pero que evitan o que lo único que buscan es hacer esto más complicado, pero es exactamente lo mismo. Recordar que en la gráfica de presión todo que se vea como inspiración es un defecto negativo hacia ese esfuerzo inspiratorio propio que hace una deflexión negativa, y todo lo positivo es aquello hacia que va el paciente. Caso contrario en el flujo, cuando el flujo va hacia el paciente se ve de manera positiva y cuando el paciente exhala de manera negativa. Y esto es para hablar de estas gráficas. Cuando el paciente está en espontáneo, que no tiene ningún tipo de CPAP o de presión soporte programado, tienes una inspiración con una deflexión negativa, empieza a aumentar la presión de la vía aérea y después cae la expiración. Cuando yo programo un CPAP, esta presión voy a buscar que no caiga a 0. Si yo programo un CPAP o un PIP de 10, esta presión, fíjate cómo se mantiene por encima de 10. Cuando yo, por ejemplo, a este paciente le quiero dar 12 centímetros de agua de presión soporte para que alcance su volumen tidal, va a sumarse el PIP, que son los 10, más esos 12 y probablemente genere una presión pico de 22. Entonces, el paciente no cae a 0 y llega a un 22 porque tiene programado una presión soporte de 0. ¿Cómo se ve reflejado en el BiPAP? Como un IPAP de 22 o un EPAP de 10. A fin de cuentas es la misma programación, busco darle un soporte y evitar que esta presión llegue a 0. Otro modo que vas a encontrar o que puedes encontrar es el B-Level. El B-Level es una variante del BiPAP en la que lo único que se va a modificar es cuánto tiempo quiero yo que esa presión soporte o ese IPAP o esa presión inspiratoria se mantenga. Por lo tanto, genero un tiempo alto o un tiempo de soporte y un tiempo bajo, un tiempo en el que esa presión no va a caer a 0. Por lo tanto, genero una presión alta, que es lo mismo que IPAP o presión soporte, y un tiempo bajo, que es el tiempo en el que no se generan inspiraciones con una presión baja, que es lo mismo que el EPAP o el CPAP. Y esto, a fin de cuentas, empieza a ser un poco más complicado las cosas porque como yo estoy generando tiempos, el tiempo está definido y por lo tanto, si yo defino el tiempo, controlo la frecuencia respiratoria y esto empieza a generar dos respiraciones a la vez. Si te fijas en este ventilador, hay respiraciones autónomas que están marcadas en rojo, o sea, que están desencadenadas por el paciente con una deflexión negativa, apoyadas con una presión alta por un tiempo definido, y luego cae y luego viene el otro tiempo que yo tengo definido, o sea, es una respiración del ventilador, una respiración del paciente, una respiración del ventilador, una respiración del paciente, y esto a fin de cuentas pues genera mucho disconfort porque no es el paciente el que está dictando la frecuencia respiratoria, sino tratando de adaptarse el ventilador y el paciente a la misma. Entonces, empieza a hacerse complicado. Y a fin de cuentas, pues la frecuencia respiratoria total va a depender tanto del ventilador como del paciente, sobre todo si estoy en este modo de B-Level. Se han puesto a competir el B-Level, BiPAP por sobre el CPAP, presión soporte, y no se ha visto que tenga un mejor pronóstico, una mayor rapidez de destete del ventilador mecánico. Entonces yo te lo pongo como la siguiente analogía: el BiPAP y el B-Level son jugadores que van entrando a la liga. Nadie dice que son necesariamente malos, pero lo viejo y bien conocido y bien estudiado que es el CPAP, presión soporte, modo de ventilación no invasiva clásico, ha demostrado que tiene un buen grado de evidencia y que a fin de cuentas es exactamente lo mismo y nos genera que los demás turnos sigamos la misma taxonomía, que sea muchísimo más fácil de enseñar y muchísimo más fácil de aprender. Luego que ya conocí qué tipo de diferencias tengo con los modos, toca elegir el siguiente botón. Yo ya programé FIO2, voy a programar el CPAP, que a fin de cuentas, te repito, lo vas a encontrar en tu botón del ventilador como PIP. ¿Cuánto de CPAP programo? Pues a fin de cuentas, como es una ferulización de la vía aérea, lo que sea que rodea al alveolo y al pulmón va a ejercer una presión. Por lo tanto, a mayor presión sobre el alveolo, por ejemplo, un paciente con mayor obesidad, mayor necesidad de CPAP.
Es por eso que una buena forma de iniciar a programarlo es en base al IMC. Un IMC por encima de 40 o cercano a 40, un paciente con obesidad, deberíamos de iniciar con un PIP o un CPAP muchísimo más alto, porque las presiones o fuerzas que rodean esa cavidad intratorácica van a ser muchísimo mayores sobre ese alveolo. ¿Cuánto de presión soporte? Llevamos FIO2, acabamos de calcular o programar el CPAP o PIP, y luego ahora sigue el apoyo que va a necesitar ese paciente. Por ejemplo, normalmente el volumen ideal de una persona de 70 kilos, de 1,70, va a variar aproximadamente entre 350 a 500, 550 mililitros en una respiración normal, pero aquí yo le estoy dando la ventilación invasiva para llegar a ese objetivo o más. Por lo tanto, la presión soporte va a ir enfocada a que el paciente llegue en base a las gráficas del ventilador a un volumen tidal establecido en base a su talla y su pecho. ¿Qué variables puedo tener? Porque un paciente de la misma edad o la misma talla puede generar diferentes capacidades o volúmenes tidales. Bueno, porque va a depender mucho de qué tan cansado está el paciente, o sea, el esfuerzo, de la compliance, qué tanto se abra o qué tanto se relaje ese pulmón, y la resistencia que tenga ese paso del aire. Entonces, a fin de cuentas, mi presión soporte va a variar completamente de paciente a paciente, y lo voy a ir calculando en base al volumen tidal obtenido que yo o meta que yo quiera llegar. Y esto, a fin de cuentas, sin meterme en una fórmula para no hacerla más larga, son las fórmulas que van a definir la variabilidad de que ese volumen tidal cambie de paciente a paciente, que intervienen tanto las fuerzas de compliance o elastancia, que tanto se abre o que tanto se permite relajar ese pulmón. Todos los parámetros que pueden modificar la compliance estática o compliance dinámica, que tanto se abra el pulmón. A fin de cuentas, ¿cómo lo voy a calcular? En base al peso ideal, porque mis pulmones no cambian, a pesar de que yo a mis 17 años pesara 55, 60 kilos, mi capacidad vital sigue siendo la misma que 20, 30 años después, porque mi estatura no cambia, mi capacidad vital no cambia, pero mi peso sí. Y si yo me fuera a calcular directamente los mililitros por kilo en base al peso, pues a este paciente, a pesar de que es el mismo, le tocarían capacidades vitales muy diferentes. Probablemente a este le toquen 400 mililitros, y a este paciente con el doble o el triple de peso le vaya a tocar el triple o el cuádruple de volumen tidal, lo cual no es correcto, porque la capacidad vital de este paciente sigue siendo la misma. Por lo tanto, en base al sexo, si es hombre o mujer, la talla a metros cuadrados por 23 o 21.5, y calculado a 6 mililitros o a 10 mililitros por kilo de peso, target de volumen tidal. Es decir, este paciente haciendo el ejercicio de 1,70 aprox a 10 mililitros por kilo, busco que llegue a 600 mililitros. Entonces mi presión soporte va a ir aumentando en base a esa meta. Y ahorita vamos a ver que han habido algunos cambios relativamente nuevos en base a cuál es mi volumen tidal target. Y se ha visto que un volumen tidal mucho más alto, sobre todo en EPOC, tiene mayor beneficio. Si yo veo que mi presión soporte es por encima de 12, 15, 20, 25 y el aumento del FIO2 supera el 60%, debo empezar a generar señales de alarma de que este paciente probablemente se está quedando corto con la ventilación invasiva, y empezar a planificar mi algoritmo de manejo avanzado de vía aérea, porque probablemente vaya a fracasar. Si te fijas, esto es, por así decirlo, lo nuevo. En falla cardíaca descompensada se recomienda, siempre y cuando tengas mucho cuidado con los factores hemodinámicos, un CPAP o un PIP de 5 a 15 y el FIO2 en base a metas. Pero sobre todo en EPOC fue donde hubo cambios, porque la presión soporte se van directamente a 10 o 18 centímetros de agua, buscando, fíjate, un volumen tidal de 10 a 15. Es decir, busco mantener abierta la vía aérea para aumentar el volumen minuto y que ese aire entre y sobre todo salga con mayor facilidad. Entonces, a fin de cuentas, esto en teoría es lo nuevo que genera los cambios de la ventilación invasiva, sobre todo en el contexto de EPOC, irnos a un volumen tidal de 10 a 15 mililitros por kilo de peso ideal. Aquí, en la falla respiratoria hipóxica, si es un contexto, por ejemplo, de SRA, sobre todo tener mucho cuidado con las presiones que genere dentro de la cavidad torácica. Es por eso que el volumen tidal se ajusta en base al riesgo del daño que va a generar este ventilador, y el volumen tidal, si te fijas, es un poco más bajo, de 6 o menos, o incluso 8 mililitros por kilo, precisamente para disminuir estas presiones, y las metas de saturación son muchísimo más bajas.
El disparo o trigger, a fin de cuentas, yo llevo FiO2, CPAP, presión soporte, y ahora tengo que decirle al ventilador de qué manera detectar que el paciente está generando el esfuerzo respiratorio. Entonces, esto puede ser tanto por flujo o por presión. Tu ventilador tiene un hilo de cobre, la mayoría, que detecta movimientos del aire, ya sea por presión o por un movimiento en base a la velocidad, y en base a esto el ventilador detecta que el paciente está queriendo empezar a inspirar, y es donde entra la presión soporte a apoyar, y así se genera una frecuencia respiratoria acorde a la necesidad del paciente. Puedes programarlo por flujo o por presión. Hay ventiladores que solamente permiten un modo. Cambia moderadamente. Si tú lo pones el trigger por presión, el paciente va a necesitar generar esta presión de agua para que el ventilador lo detecte. Es decir, un trigger de 1 lo hace muy sensible porque solamente necesita 1 centímetro de agua para que el ventilador lo detecte y genere la presión soporte. Un trigger de 5 o 10 significa que el ventilador necesita detectar un mayor esfuerzo por parte del paciente para generar el soporte. Por presión suele tener algunas ventajas, ya que por flujo, cuando tienes movimientos o aumento de las secreciones dentro de la vía aérea o en la tubulatura, este tipo de secreciones suele generar un flujo turbulento, por lo tanto la lectura de la velocidad del flujo suele no ser la adecuada. Y el mecanismo es exactamente el mismo. Cuando el paciente empieza a respirar, si tú le pones 0.5 o 1 litro sobre minuto, es una velocidad muy baja para que el ventilador detecte, o sea, más sensible. Si tú le pones que sea 2, 3, 4 litros minuto, necesita una velocidad muchísimo mayor para que el ventilador lo detecte. Entonces, preferentemente por flujo si tienes muchas secreciones, o por presión, y cuidar que no esté ni muy sensible ni tampoco muy ciego tu ventilador. El trigger expiratorio o rampa, no todos los ventiladores lo tienen. A fin de cuentas va a ser la velocidad con la que va a generarle ese apoyo de la presión soporte, y va a depender mucho de tu paciente qué tan rápido quiera la necesidad de aire, y esto no todos los ventiladores lo tienen, y es más que nada para generar un confort. Tiempo expiratorio, no todos los ventiladores lo tienen, pero quien lo tenga a fin de cuentas genera un porcentaje de cuándo corte esa presión soporte, o sea, qué tanto quieres que se mantenga antes de que termine la inspiración. Esto suele pasar mucho, ¿sí? Normalmente solemos dejar al paciente con ventilación no invasiva y ponernos a hacer otros pendientes, o la nota, o ver otras variables, o ver otras cosas, otros pendientes, y este paciente termina cayendo en fracaso de la vía aérea, porque una de las cosas que más te piden cuando inicias ventilación no invasiva es que pongas una silla enfrente del paciente y te quedes vigilándolo, o que tu personal se quede vigilando al paciente para verificar datos de alarma y datos de fracaso. Por lo tanto, ¿cómo sé si ya una vez que inicié la ventilación invasiva está funcionando? Bueno, una escala de predicción con una alta sensibilidad y especificidad es el HACOR Score. Lo puedo hacer cada hora que yo continúe con la ventilación no invasiva, y a fin de cuentas, si te fijas, son muchos parámetros clínicos. El pH tiene que mejorar, el estado neurológico, la PAFI o la SAFI, que también es válida, y el esfuerzo respiratorio tiene que disminuir. Si tú sumas en base a esta categoría más de 5 puntos, tu paciente probablemente te está diciendo que fracasaste y que probablemente necesite ya otro tipo de técnicas de manejo avanzado de vía aérea. Otro tipo de modalidades de la ventilación no invasiva o de modos espontáneos son el AVAPS o el NAVA, que a fin de cuentas detectan cambios en la electroconducción del diafragma, que son, en vez de generar un trigger, por flujo o por presión detectan cambios de movimiento del diafragma y empiezan a generar presión soporte. Volvemos a lo mismo que con el Philips Respironics, son modos de vender ventiladores, y cuando los meten a estudios muy grandes o los han puesto a competir, pues no genera ningún beneficio por sobre lo que ya se conoce, que es el CPAP, presión soporte. Esta es la bibliografía en caso de que te interese descargar todos los artículos en los que esta plática se dio. Una disculpa si me fui un poquito apresurado, es para no hacer esta plática demasiado larga. Igual no vamos a quedar aquí un momento para resolver dudas o comentarios que surjan al respecto. Esas son mis redes por si quieres comunicarte conmigo, hacerme llegar algún mensaje o cualquier cosa que respecto a la plática.
Y no me queda más que agradecer mucho a la sociedad por la oportunidad de dar la plática, y espero que haya sido de tu agrado, que te hayas llevado algunos tips. Y como conclusión, a fin de cuentas, llévate que la ventilación no invasiva funciona en los escenarios bien designados, o sea, tienes que elegir muy bien a tu paciente, elegir muy bien la temporalidad, identificar muy bien cuando ya fracasaste. Tampoco insistir en que el paciente va a aguantar, cuando esto está más que sabido que lo único que genera es un mayor riesgo de mortalidad al retrasar la intubación orotraqueal.